Ya, vamos a empezar, ¿ya? Kevin, una pregunta antes de empezar. Dime, Ángel. Las clases quedan grabadas, ¿cierto? Sí, Ah, ya, es que en la plataforma. tal vez mañana no pueda Ya, asistir. Tengo una cita médica en Guayaquil a las 4 de la tarde. No sé si vas a regresar a Pix. no, está lejísimo. No, está bien, entonces. Ya, dale. Ahí ven, si ven bien, quería que me vieran, pero no sé por qué a lo que proyecto se va la cámara. Ya, a ver, escúcheme. El día de hoy vamos a ver algo que es complicado, ¿ya? Súper complicado porque muy pocas veces se le presta atención, ¿ya? Entonces, si ustedes lo captan, en buena hora, buenísimo, ¿ok? Entonces, el tema debe empezar con la lectura sistemática de un electrocardiograma. Ya he dividido en 10 pasos para que podamos hacer de una manera muy sencilla la lectura. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los 10 pasos? La primera, que es la que casi todo el mundo se olvida, es la calibración. ¿Ya? Casi siempre se empieza con la frecuencia y es algo que yo también voy a hacer. Voy a enseñar primero la frecuencia cardíaca, pero luego cuando ustedes tengan un electro deben siempre empezar con la calibración. Segundo, frecuencia cardíaca. Tercero, el eje. Cuarto, ritmos. Y de aquí vamos a ver todos, excepto el ritmo de marcapasos, que eso va a ser una clase exclusiva el día viernes. 5, no, perdón, ya es día viernes, pasado mañana, sería el día lunes. 5, todas las patologías de la onda P. El número 6, vamos a concentrarnos en las patologías del intervalo PR. 7, todo lo que conlleva el complejo QRS. 8, el segmento ST y la onda T. 9, las alteraciones electrolíticas. Y 10, las arritmias. ¿Sí? Entonces vamos a empezar el día de hoy con la frecuencia cardíaca, calibración y eje. Eso es lo único que vamos a ver por el día de hoy. ¿Ya? Vamos ahora sí. El número 1 es la frecuencia cardíaca. Y cuando nosotros tengamos un electrocardiograma, siempre debemos ver dos cosas. ¿Sí? O una sola cosa y dependiendo de eso vamos a calcularlo. Siempre debemos determinar si el ritmo o el trazado o el pedacito de electro que estamos viendo es sincrónico o asincrónico. ¿A qué yo me refiero con sincrónico? Si es rítmico, si es siempre igual, si tiene cada latido su secuencia con el siguiente, o si va de manera desordenada. Cuando es desordenado se le llama asincrónico, como por ejemplo, los electros que están aquí, de color rosadito, son todos sincrónicos, porque a la simple vista o a la inspección, ¿ya? Podemos darnos cuenta que hay igual distancia
entre el complejo QRS1 con el complejo QRS2 y el complejo QRS3. El de acá, lo mismo. Hay igual distancias entre complejos QRS. Igual distancia. Mientras que en el electro que está acá, gris, podemos darnos cuenta que hay una distancia mayor que la de acá. Entonces, cuando veamos esos intervalos y este de aquí mucho más corto que los otros dos anteriores, podemos decir con mucha seguridad que este electro es asincrónico. ¿Ya? ¿Y por qué es importante definir primero si es sincrónico o asincrónico? Porque va a variar el método para encontrar o calcular la frecuencia cardíaca. No es lo mismo calcular los métodos en un ritmo sincrónico que en un ritmo asincrónico. Entonces, para ello, vamos a ver. Método único. Método 1 cuando tenemos un ritmo sincrónico. Entonces, cuando yo sé que todos los espacios son iguales entre sí, me da igual si yo calculo la distancia entre el complejo QRS1, 2, o entre el 2 y el 3, o entre el 4 y el 5. Da igual, porque si aquí hay 10 cuadritos chiquitos, obviamente acá también va a haber 10 cuadritos chiquitos. Entonces, no importa. Casi siempre se coge, por facilidad, se coge el primer espacio. ¿Qué vamos a hacer del primer espacio? Vamos a contar los cuadritos chiquitos que nosotros veamos y ese número de cuadritos chiquitos lo vamos a dividir para 1500. ¿Ya? Ejemplo, vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Entonces nosotros dividimos 1500 dividido para 20. Y esa va a ser la frecuencia cardíaca. Si la sacamos, creo que sale a 75, si no me equivoco. 1500 dividido para 20, 75 latidos por minuto. ¿Ya? Vamos abajo. En los siguientes electros, en el siguiente electro, ¿cuánto calculamos? Como es la misma distancia entre QRS y QRS, podemos coger cualquiera. Entonces aquí hay 5, 10, 15, 20, 25. Y decimos 1500 dividido para 25, 60 latidos por minuto. Vámonos con el de abajo. También, como todos los espacios son iguales entre sí, decimos 1500 para el número de cuadritos. ¿Y cuántos cuadritos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cuadritos, 125. ¿Cuál es lo importante de definir la frecuencia cardíaca? La única cosa que a mí me interesa es que ustedes determinen si el paciente tiene una frecuencia normal o si mi paciente tiene una frecuencia elevada, considerada taquicardia, o una frecuencia disminuida, considerada bradicardia. Eso es lo importante. A mí no me interesa que ustedes me saquen el decimal de la frecuencia cardíaca, 73.6 latidos por minuto. No, no me interesa. Que ustedes sepan que 60 a 100 es lo normal, por encima de 100 es taquicardia y por debajo de 60 es bradicardia. Porque inclusive, solo con el chiste de saber si tengo mayor de 100 taquicardia, yo ya tengo en mi cabeza algunos diferenciales. Si yo digo que la frecuencia está bradicárdica, ya tengo 5 diferenciales en mi cabeza, ¿sí? ¿Se ve? Ahora, quizás ustedes pregunten, ¿por qué es 1500? ¿Sí? Porque no hay otros números. Sí hay otros números, ¿ya? Por ejemplo, el de 300 dividido por el número de cuadrados grandes, pero eso de ahí necesita mucha exactitud entre los espacios. Necesitan mucha. Y en una emergencia, en un sitio en donde el tiempo es precioso, es preciado, no podemos estarnos poniendo a ver de que los espacios sean realmente coincidentes entre sí. ¿Ya? Entonces, el que nunca va a fallar es 1500 para el número de cuadritos pequeños. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 1500? ¿Por qué no 6000? ¿Por qué no decimos 6000? ¿O por qué no 2500? ¿Ya?
Y la respuesta es sencilla. Nosotros debemos calcular la frecuencia cardíaca en minutos, ¿no? En un minuto. Entonces, si yo sé que mi electrocardiógrafo es un aparato que viene calibrado a 25 cuadritos chiquitos en un segundo, ¿ya? Yo quiero saber cuántos cuántos cuadritos hay en 60 segundos, que equivale a un minuto. Entonces, si yo multiplico 25 por 60, ¿cuánto es? Esos matemáticos dirán 1500 cuadritos. Entonces, por eso es que yo divido 1500 para el número de cuadritos chiquitos, ¿ok? Una nota. Este método solamente lo puedo usar cuando los latidos son sincrónicos. Ya, el método de los 1500 dividido para el número de cuadrados no lo puedo utilizar en ningún momento para los latidos asincrónicos. ¿Por qué? Porque la distancia que tiene el complejo QRS 4 y 5 debe ser igual que el 2 y el 3. Ya, si son diferentes, no me va a cuadrar, porque si en uno la distancia son 20 cuadritos chiquitos, en el otro puede ser 15 o pueden ser 30. Entonces, este método no puede ser utilizado en los latidos asincrónicos. ¿Ya? Chicos, me confirman que se está grabando, porque yo no veo ningún botoncito prendido. Y se está grabando, Kevin. Sí, sí. Ya, entonces ahora vámonos con el método número 2, que es para los latidos asincrónicos. Y aquí voy a enseñarles algo que probablemente a veces se equivoca o no se enseña bien. Cuando tenemos los latidos asincrónicos, yo ya sé que la distancia entre complejos nunca va a ser igual, ¿ya? O similar. Entonces yo no puedo coger solamente uno, entonces tengo que hacer algo que involucre a la mayoría de los complejos QRS. Lo primero que deben saber es que la frecuencia cardíaca en un paciente con latidos asincrónicos no es exacta. Siempre va a ser aproximada, porque recuerden mis palabras, voy a hacer un método que trate de coger a algunos de ellos. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Ese método consiste en que yo voy a tomar 30 cuadrados grandes y desde donde ustedes deseen, casi siempre se empieza desde la primera onda P o el primer complejo QRS, ya eso es criterio de ustedes. Yo les recomiendo que cojan el latido completo, que no hagan trampa, cojan desde la P y cuenten 30 cuadrados grandes. Entonces ustedes van a ver 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Se quedan hasta aquí. ¿Ya? Si quieren ustedes meter al complejo QRS, van a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Si hacen el de la idea de incluir al complejo QRS desde el primer latido, ustedes van a tener que eliminarlo. Repito, si ustedes cogen el primer cuadro, el primer cuadrado contando al complejo QRS, ustedes van a tener que eliminarlo al final en la división. ¿Ya? Hagamos de cuenta, ¿ya? Porque eso es lo que siempre hacemos nosotros de tramposería. Siempre cogemos el primer cuadrado que involucre al complejo QRS. Entonces, hagamos de cuenta, cogí este de aquí. Este cuadrado ya lo dije como que es 1. Muy bien. Entonces, cogió 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30. Aquí acaba. 30. Muy bien. Acabó aquí. ¿Ya? Si vieron lo que pasa, se coge uno más. Entonces, cuando yo hago eso, 30, tengo que contar el número de complejos QRS presentes. Y voy a decir, aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo 8. Ya, tengo 8. Pero como yo hice trampa y cogí el primer complejo QRS y el primer cuadrado, porque ahí había un complejo QRS, yo tengo que restarle 1.
y voy a solo tener 7 complejos QRS. Y ese número de complejos QRS que yo tengo en los 30 cuadrados, yo voy a multiplicarlo por 10 y me va a dar la frecuencia cardíaca. Siempre recordamos aproximadamente, ¿ya? Si yo no cojo el primer cuadrado con ese complejo QRS, puedo contarlo, ¿sí? Puedo contarlo. Hagamos como yo les enseñé. Cogemos la onda P. Entonces sería 1, sería 2, sería 4, sería 6, sería 8, sería 10, sería 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Acá, me queda acá. Entonces, los que hayan se quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 10, 70. Eso es lo que no se enseña, ¿ya? Siempre se dice que cuentes los 30 cuadrados donde te dé la gana y el número de complejos QRS que haya lo multiplicas por 10, ¿ya? La idea es no coger el primer cuadrito, el primer cuadrado grande en donde empieza el primer complejo QRS, ¿ya? Si no, hay que quitarlo, hay que restarlo. Y ustedes se podrán preguntar, ¿y de dónde sale eso de los 30 cuadrados? ¿Dónde salen eso de los 30 cuadrados? ¿Por qué no son 40 cuadrados? Ya, yo en realidad no utilizo 30 cuadrados, yo utilizo 15 porque no me puedo poner no puedo perder tiempo en contar 30 cuadrados grandes, no. O a veces inclusive no hay plata en el hospital para tener papeles y hacer un trazo largo que tenga 30 cuadrados, ¿ya? A veces solamente tenemos que hacer la frecuencia cardíaca en esos mini derivaciones que tenemos. Y ahí no hay 30 cuadrados, ahí hay 15 a veces. Ya, entonces, ¿de dónde sale ese 30? ¿De dónde sale ese 15? Simplemente, regla de 3. Ustedes se acuerdan que cada cuadrito chiquito mide 0.04 segundos. ¿Ya? Un cuadrado grande tiene ¿cuánto? Un cuadrado grande tiene 5 cuadritos chiquitos que vendrían a equivaler 0.20 segundos. ¿Ya? 0.20 segundos. Si cada cuadrado grande es 0.20 segundos, yo quiero saber cuánto es 60 segundos. Hacen la regla de 3 y ustedes van a saber que les va a salir 30 cuadrados grandes. 30 cuadrados grandes. ¿Sí? 30 cuadrados grandes. Ah, no, perdón. Le sale 300, sí. Le sale 300. ¿Sí? Por eso es que, déjeme ver, para explicarle mejor. ¿De dónde sale 30 cuadrados grandes? Un cuadrado grande es 0.20 segundos. ¿Ya? Si yo quiero hacer 6 segundos, voy a multiplicar. ¿Ya? Yo digo 6 por un cuadrado grande, 6 por un cuadrado grande dividido para 0.20, me sale 30 cuadrados grandes. Perfecto. Entonces, ustedes recordarán que la frecuencia no se saca en 6 segundos, sino que se saca en 60 segundos. Ya, entonces, si yo quiero multiplicar para sacar 60 segundos, el resultado siempre lo voy a tener que multiplicar por 10. Por eso pueden ustedes tomar la iniciativa de contar 300 cuadrados grandes y en 300 va a haber un minuto. ¿Ya? O pueden hacer 6 segundos, es decir, 30 cuadrados grandes, y el resultado multiplicarlo por 10. Por eso es que siempre el número de complejos que haya, ustedes lo van a multiplicar por 10, ¿ya? Porque esos cuadrados, esos 30, solamente hacen 6 segundos y ustedes necesitan un minuto. ¿Qué es lo que hago yo? Yo no cuento 30, yo cuento 15 cuadrados grandes. Y el resultado de complejos QRS que yo encuentre, lo voy a multiplicar por 20. Y ahí me va a salir la frecuencia cardíaca aproximada.
¿ya? Eso ya va a depender mucho de ustedes. Repito, los dos métodos para calcular una frecuencia cardíaca va a depender del sincronismo o asincronismo de los latidos. Si son sincrónicos, utilizo 1500 dividido para el número de cuadritos chiquitos. Si son asincrónicos, tengo que contar 30 cuadrados, ¿ya? Deberían ustedes no coger el primer complejo QRS y los demás que hayan los multiplican por 10 y esa es la frecuencia cardíaca. Este método sí puede ser utilizado para tanto los sincrónicos como los asincrónicos. Aquí no hay ningún problema, porque no estás tomando los espacios, ¿ya? Estás tomando un conjunto o varios complejos QRS. ¿Alguna pregunta de la frecuencia cardíaca? Si no hay ninguna pregunta, avancemos. Este de aquí es un electrocardiograma y quiero que ustedes me le saquen la frecuencia cardíaca. Vamos. Primero tienen que decir si es sincrónico o asincrónico. Eso es lo primero. ¿Es sincrónico o asincrónico? Chicos. Miremos. ¿Es sincrónico o asincrónico? Es sincrónico. Perfecto. Es sincrónico. Entonces, cuando yo vea sincronismo, yo simplemente voy a tomar un espacio. No hay problema. Un espacio y voy a contar el número de cuadritos chiquitos y eso de ahí los voy a dividir. 1500 para el número de cuadritos chiquitos. ¿Cuántos cuadritos chiquitos hay? Les voy a ayudar yo un poquito. 46 latidos. 46. Muy bien, 46. Si dividimos 1500 para 46, ¿cuánto es? 1500 dividido para 46, 32.6. Dejémoslos en 36, 33 latidos por minuto. Este paciente, ¿qué tiene? Bradicardia, taquicardia o ritmo o frecuencia normal. Una bradicardia. Ya. Aparentemente el paciente tiene una bradicardia. Muy bien. Ya. Pero la calibración está mal. Muy bien, excelente. No sé quién dijo la calibración esté mal, pero excelente. Un punto. Si fuera universitario, te diera un punto. ¿Por qué? Esa es la razón por la que yo enseño primero a la lectura del electrocardiograma. Se debe saber primero identificar la calibración. Ya, al enseñarla por algo que se llama en docencia estructura o ya no me acuerdo, se me fue ahorita el nombre. Ay, ya no me acuerdo. Ustedes pueden enseñar de una manera diferente a cómo deben hacerlo en la práctica, ¿ya? En la vida práctica, ustedes deben primero visualizar la calibración, pero no se puede enseñar calibración si no saben sacar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, por eso. Este paciente, aunque aparenta estar bradicárdico, la respuesta es que está normal. ¿Y por qué cometemos ese gran error de decir que está bradicárdico? Porque si yo veo con esa bradicardia, yo puedo decir, chuzo, hay que mandar la atropina, hay que ponerle un marcapasos transitorio, o no sé qué voy a hacer, señor, está bien. Puedo equivocarme. ¿Y por qué? Por no prestarle atención a la simple calibración. ¿Ya? ¿Qué está aquí? La persona que me dijo que está mal la calibración, ¿por qué? ¿Por qué dice que está mal?
Porque la calibración que tiene ahí es de 50 y lo normal es 25. Perfecto. La calibración estándar es de 25 milímetros por segundo en la velocidad y 10 milímetros milivoltios en la amplitud o el voltaje. ¿Ok? Entonces, como este paciente tiene una velocidad diferente, yo no puedo considerar que la frecuencia cardíaca que está ahí es la correcta. ¿Ya? Entonces yo debo comenzar a utilizar la técnica de calibración para poder saber si estoy ante una bradicardia o estoy ante una taquicardia. Listo. Vamos a la lectura sistemática en cuanto a la calibración. Lo primero que debo saber yo es si mi electro está bien tomado o no está bien tomado. ¿Cómo yo sé? Simplemente, ¿se acuerdan que teníamos una proyección vertical y una proyección horizontal? Muy bien, la proyección vertical es el voltaje, que está en milivoltios, y el tiempo es la proyección horizontal y se mide en segundos. Y eso ya ustedes lo saben. Perfecto. La calibración normal es de 25 segundos y 10 milímetros milivoltios. Hasta ahí todos son genios. Pero hay como les digo, un tercer valor que ustedes deben considerar para ver si mi electro está bien tomado o no. Y para evitarme problemas. ¿Cómo son los filtros? Ya un papel electrocardiográfico tiene un montón de números, arriba o abajo hacia la derecha, que ustedes deben conocer la mayoría de esos para sacarle provecho máximo a un papel de electro. Ya entonces aquí sabemos que tenemos la calibración y acá tenemos los filtros. ¿Ya? Lo mismo, acá tenemos la calibración, la velocidad, el S y tenemos los filtros. ¿Sí? Eso les voy a enseñar para qué sirve. Los filtros se miden en hercios. Y es muy importante para la vibración o por las interferencias. Entonces tenemos tipos de calibración. Vamos a ver el tiempo, que ese fue el error que tuvimos en el electro pasado, que dijimos que estaba en bradicardia y en realidad está normal. Eso es porque el tiempo lo tiene de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, lo normal es que mi paciente tenga la calibración de 25 milímetros por segundo. ¿Cómo ustedes van a saber eso? El electro se los dice. Se los puede poner en la parte de arriba o se lo puede tener en la parte de abajo. Siempre traten de buscar el que dice segundos. Y siempre está una sola vez. El de la velocidad está una sola vez. El del tiempo. A diferencia del voltaje. El voltaje está a veces en cada derivación, está en la mitad de las derivaciones o está uno para todo el papel. ¿Ya? Ese es muy difícil. En cambio, el del tiempo no, solamente se los pone una sola vez. Y si se dan cuenta, siempre van a estar los filtros. Siempre, de hoy en adelante, ustedes le van a parar bola a los filtros. Entonces, ¿qué puede pasar con el tiempo? El tiempo yo lo puedo volver más rápido o lo puedo volver más lento. ¿Sí? Y esto va a tener una importancia para los electrofisiólogos o para los cardiólogos. ¿Ya? Pero a partir de ahora, para ustedes también. Cuando yo quiero bajarle la velocidad, yo quiero aumentar la velocidad con la que corre el papel, yo voy a hacer que corra más, o sea, que en un tiempo corra menos cuadritos. ¿Ya? Es decir, al pasar un segundo, yo lo voy a hacer que corra 12.5. Este de aquí se denomina doble velocidad. Y el de 50 milímetros se denomina medio velocidad. ¿Sí? Y esto significa la velocidad estándar. ¿Ya? ¿Para qué yo quiero hacer que tenga el paciente doble velocidad? ¿Ya? Porque hay veces en donde los latidos son muy retardados, el paciente está en una bradicardia muy grande y yo no tengo mucho papel para gastar imprimiendo 5 latidos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aumentar la velocidad del papel. Yo no aumento la velocidad del
paciente. Yo no aumento la frecuencia cardíaca. Yo solo aumento la velocidad del papel. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de utilizar la doble velocidad? Al hacer 12.5, yo voy a aparentemente taquicardizar a mi paciente. Pero en realidad no lo taquicardizo, ¿ya? Lo voy a taquicardizar. Es un aparente, ¿ya? Solo que está aumentada la velocidad. Cuando utilizo 12.5, la taquicardia, la frecuencia cardíaca que yo calcule, siempre voy a tener que dividirla para 2 para poder saber que está real. ¿Ok? Repito, cuando utilizo doble velocidad, la frecuencia cardíaca la divido para 2. En casos extremos, en donde el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto, 240, en donde los latidos están muy cercas y casi no veo nada por estar cuando ocurre esto. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo esto, los latidos están muy cerca entre sí, yo tengo que bajarle un poco para poder prolongar el espacio, ¿sí? Y hacer que entre latido y latido exista más cuadritos. Y de esa manera poder visualizar la onda P, el PR, el QRS y la onda T. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Simplemente le bajo velocidad. ¿Y cómo le bajo velocidad? Poniéndolo a 50 milímetros por segundo. Por ahí hay que tener cuidado. Esto aparentemente bradicardiza a mi paciente. ¿Ya? Y lo pongo entre comillas porque es un aparente. ¿Ya? Solo que los latidos están más separados entre sí. ¿Ya? Pero él sigue teniendo la misma frecuencia cardíaca. Entonces, para que me salga la frecuencia real, yo al valor que me sale lo tengo que multiplicar por 2. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejercicios. Este paciente, como ya saben, frecuencia y comienzan a aprender calibración, ya pueden hacer lo correcto. Lo correcto es ver la calibración. ¿Esta es una calibración normal o no? ¿Sí? Esto es una calibración Sí. normal. Tiene 25 milímetros y tiene 10 milímetros milivoltios. Entonces, la frecuencia cardíaca que salga aquí es la frecuencia cardíaca real de mi paciente. Si aquí sale 60, pues tiene 60. Si sale 75, tiene 75. Entonces, cuando está en estándar, no pasa nada. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Acá, la velocidad. Miren en este papel. La calibración del voltaje aparece muchas veces. Este 10 milímetros milivoltios es para estos 3. Estos 10 milímetros milivoltios es para estos 3. Estos 10 milímetros milivoltios es para estos 3. Estos 10 milímetros milivoltios es para estos 3. Pero la frecuencia cardíaca, pero la de velocidad solamente está una vez. ¿Ya? Esta es una calibración normal, por supuesto. Lo que salga tiene mi paciente. Aquí le he puesto una ayudita y dice 117 latidos por minuto. Por tanto, mi paciente está taquicárdico. ¿Y está taquicárdico de verdad? Por supuesto, porque la calibración está bien. ¿Ya? Miremos. Este de aquí. Vamos acá. Este es un electro mío en donde a mí me ha dado la gana de utilizar la calibración en cada segmento. Por ejemplo, aquí está 25 en estos dos. He gastado mucha tinta. Eso ustedes lo van a configurar como deseen. A veces, pero el electrocardiógrafo siempre viene configurado para que la velocidad esté una sola vez, porque es la misma velocidad para todas las derivaciones. En cambio, el voltaje, tú lo puedes modificar la derivación que tú quieras, ¿ya? Pero aquí, para didáctica, yo les enseño, esto yo lo modifiqué. Quise que la velocidad saliera y es la misma para todos, 25 milímetros milímetros segundo. Vamos a ver este electro. Este de aquí, a simple vista,
yo pienso que mi paciente está taquicárdico, ¿cierto? Está taquicárdico. ¿Por qué está taquicárdico? Porque tiene, como los latidos son sincrónicos, voy a calcular contando los cuadritos chiquitos. ¿Cuántos cuadritos chiquitos tiene? Tiene 5, tiene 10, tiene 11. Dividamos 1500 dividido para 11 cuadritos chiquitos. ¿Cuánto sale? 1500 dividido para 11. Mi paciente aparenta 136. 136 latidos por minuto. Muy bien, muy bien. Si el paciente estuviera en calibración normal, tiene esa frecuencia cardíaca. Pero ahora, ¿qué pasa? Ay, caramba, ¿dónde está? Se me fue. Se me fue. Acá está. Este es. ¿Ya? Lo he hecho ampliado. ¿En cuánto está calibrado mi paciente? No está en calibración normal. Está en doble velocidad. Doble velocidad. Por tanto, la frecuencia cardíaca que mi paciente tiene, esa de 5, 10, 11 cuadritos, 1500 dividido para 11, que salía 136, en realidad no. Sino que ¿cuánto tiene? Yo que les dije, cuando utilizo doble velocidad, la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir para 2. Dividir para 2. Entonces, mi paciente en realidad tiene solamente 68 latidos por minuto. ¿Y está bien o está mal? Está bien. Está ¿Qué bien. pasaría si esto ocurriera en un paciente? Se los digo porque ya pasó. Ya pasó. Mis amigos en el área de emergencia me mandaron la semana pasada algunos electros que estaban mal calibrados. ¿Ya? ¿Y por qué estaban mal calibrados? Porque en ese centro médico, la enfermera, y no estoy menospreciando, la enfermera es la que hace los electros. ¿Ya? Y estaba descalibrado ese aparato. Entonces me envía un electro en donde me dice, oye, ñaño, esto está taquicárdico, pero yo al paciente lo veo como el pavo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense que el paciente tuvo gripe y tiene algo de disnea y tú lo ves con esa taquicardia, lo vas a querer desfibrilar al paciente o cardiovertir, como quiera. ¿Por qué? Porque tiene taquicardia y tiene un signo de inestabilidad, ya quieres una arritmia inestable. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si quieres se los paso al grupo, porque me pasó esto la semana pasada. Entonces hay que tener ojo con eso. Vamos a ver lo mismo este de aquí. Este de aquí es el electro que ustedes dijeron al inicio que estaba bradicárdico. ¿Ya? Estaba aparentemente bradicárdico. Pero ¿qué pasa? La calibración estaba ¿a cuánto? Estaba a media velocidad. Y cuando está a media velocidad, la frecuencia cardíaca que me salga, yo tengo que multiplicar por 2. Entonces, ¿cuánto salía de frecuencia cardíaca? 33 latidos por minuto. Lo multiplicamos por 2 y mi paciente tiene 66 latidos por minuto. ¿Ya? ¿Qué pasa si ven a este paciente en un señor que tiene 50 años, 60 años y por ahí está medio asténico? Ustedes van a querer meter atropina. Ustedes van a querer ya de una llamar al cardiólogo para que le pongan la, qué sé yo, la adrenalina, que le pongan alguna catecolamina, marcapasos. ¿Por qué? Porque está bradicárdico sintomático, ustedes van a decir. ¿Y por qué? Se lo digo exagerado porque así somos nosotros en la emergencia. La parte cardiológica siempre se tiene a exagerar, siempre. Y está bien, y está bien. Los cardiólogos, al ver 100, ellos ya dicen taquicardia. Siempre exageran un poquito, ¿ya? Porque el momento de la emergencia lo amerita. Hay que pensar mucho más. Hay que siempre pensar en lo peor. Piensas mal y acertadas, dicen por ahí. Entonces, si no le prestamos atención a estos numeritos de aquí, que ya ustedes van conociéndolo, podemos equivocarnos. Se lo digo podemos, porque yo también lo he hecho. Me he equivocado. Entonces, déjenme ver si por aquí nos pasamos alguno que otro. Ya bueno, este solamente era para preguntarles si está bien o no, para que ya se vayan familiarizando. ¿Está bien o está mal la calibración? Está bien. Muy bien.
Vamos a ver este de acá, este también. Este es el electro más normal del mundo. La calibración está en 25 y está en 10. Entonces está normal, ¿ya? Vamos a pasar. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Cuando yo tengo 50 milímetros es medio velocidad y yo voy a tener que multiplicar por 2 la frecuencia cardíaca. Si estoy en 12.5, eso es doble velocidad y lo que voy a hacer es que tengo que dividir la frecuencia que me salga. ¿Ya? Vámonos con el otro tipo de calibración. ¿Qué pasa si yo en un paciente no tengo alterada la velocidad? Está en 25, está en 25, ¿ya? Sino que tengo alterado el voltaje, ¿ya? Asimismo, como les expliqué en la velocidad, los casos en los que yo puedo utilizar. A veces es por desconocimiento, no se sabe cuánto es la calibración normal y se pone 12.5, 10, como sea, o 15, 20, no sé. Pero ya les expliqué el caso en donde ustedes con mucha seguridad pueden utilizar y cambiarla. Si está muy lento y no tienen papel, pueden cambiar a 12.5. Si el paciente está muy rápido y no ven, no pueden leer, cámbienlo a 50 y se va a extender un poquito el electro. Pero tienen que tener cuidado con la frecuencia. No va a decir la que salga en este momento, porque no, porque han cambiado la calibración. El tipo de calibración de voltaje es para ayudarme con ciertas patologías que alteran el potencial o el voltaje de las ondas, ¿ya? Por ejemplo, lo normal es que sea 10 milímetros milivoltios, pero hay algunas patologías, sobre todo todas las que se comportan o ponen un espacio entre el corazón y el electrodo. Todo aquello va a hacer que los voltajes se vean disminuidos. Como por ejemplo, si yo tengo un paciente obeso, el tejido adiposo me aísla mucho más el corazón del electrodo. Si yo tengo un paciente con enfisema pulmonar, el aire me aísla el corazón. Si yo tengo un derrame pleural o un taponamiento cardíaco, cualquier cosa de esas que hagan que el corazón se aleje un poco del electrodo va a provocar que las ondas sean más pequeñas de lo normal. Y a veces son tan pequeñas que ni siquiera lo podemos contar o las podemos ver. Entonces ahí podemos calibrar un poquito para agrandarlas. Pero hay que tener cuidado. Lo que mida no mide realmente. Otra cosa. Otra cosa que deben tener cuidado. Vamos a utilizar en este de aquí. ¿Ya? Lo ideal es que ustedes respeten todos los valores. Yo les he mencionado la frecuencia porque es lo que usualmente se equivocan más. Pero todos los valores aquí hay que dividirlos. Hay que dividirlos. Hay que corregirlos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo que la frecuencia cardíaca es lo único que se va a dividir para 2? ¿Ya? Pero ahí todos los valores adicionales se tienen que multiplicar por 2. ¿Ya? Midamos la P. La P aquí mide un cuadrito chiquito. En este de aquí, que equivale a 0.04 segundos, en la vida real no mide un cuadrito, sino que mide 2 cuadritos chiquitos, que equivalen a 0.8 segundos. Repito, como este es un curso de KG avanzado, vamos a ir de lo básico y profundizando a medida que vamos. Ya no habrá 3 clases adicionales avanzadas. Desde el inicio vamos a ir profundizando eso básico. En el doble velocidad, la frecuencia cardíaca se divide, pero todos los valores de los demás se multiplica por 2. ¿Ya? Si yo cuento los cuadritos de este PR, yo voy a decir que tiene 2 cuadritos chiquitos, que equivalen a 0.08 segundos. ¿Ya?
Si yo no me doy cuenta de la calibración, yo voy a cometer el error y voy a decir que este paciente tiene un síndrome que se llama Longano-Levin, ¿ya? Y le voy a meter antiarrítmicos o le voy a hacer un estudio electrofisiológico para ver si se desencadena o no una taquicardia y por ahí ponerle un desfibrilador, ablacionarlo, un pocotón de barbaridad, ¿ya? Pero hay que tener cuenta, si tiene dos cuadritos chiquitos, ese PR en realidad mide 4 cuadritos, que eso es 0,16 segundos y el PR se encuentra en estado normal, ¿ya? Lo mismo pasa con el complejo QRS. ¿Cuántos mide? Mide un cuadrito chiquito. En la vida real mide 2 cuadritos chiquitos. ¿Cuánto es? 0,08, ¿ya? Entonces pongámonos un poquito enfermos. Si mi paciente tuviera esta onda P, dos cuadritos, que mide 0,08, en la vida real no mide 0,08, sino que mide 4 cuadritos chiquitos, que son 0,16, y eso es patológico. Mi paciente tiene una patología de la onda P, porque en estado normal mide 0,16 segundos, y eso ya es patológico. Repito, y con eso paso a la media velocidad. La frecuencia cardíaca se divide para 2, pero todos los demás valores se multiplican para 2. ¿Ya? ¿Y por qué hago esa parte difícil? Porque en realidad lo que sucede es que los cuadritos, en realidad todo se multiplica por 2. ¿Qué se multiplica? Los cuadritos. Esto de aquí. ¿Se acuerdan que aquí tiene 11 cuadritos? Entonces yo los multiplico por 2 y de esa manera me salen 22 cuadritos chiquitos. Y al dividirlo, es que me dice que siempre tengo que dividir para 2. Pero en realidad yo siempre multiplico. Esta parte es muy complicada, entonces recuerden lo que yo les dije. En la doble velocidad, yo voy a dividir para 2 la frecuencia y todo lo demás voy a multiplicar. ¿Ya? Voy a hacer un taller en la plataforma, voy a hacer un taller de esto para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Va a ir de lentito a más. Kevin, ¿y en la media Dime, velocidad? Ángel. ¿Y en la media velocidad vueltas se las divide o no? Ya, perfecto. Muy bien, a eso voy ahorita. Porque, por ejemplo, la frecuencia cardíaca en la media velocidad yo voy a multiplicarlo por 2. Perfecto. Pero todos los valores los tengo que dividir para 2. Porque, ¿qué pasa si yo veo este PR? ¿Qué pasa con este PR? ¿Cuánto mide? Mide 5, 6, 7, 8. ¿Sería cuánto? Sería 8 por 0,4 es 0,32. El PR de este paciente tiene 0,32 segundos. ¿Eso qué es, Ángel? Álvaro, ¿qué es? Eso es un bloqueo Bloqueo. AB AB. de primer grado. Puchica. Y me le voy a estar inventando al paciente, señor, ¿usted se ha desmayado alguna vez? Sí, doctor, una vez me desmayé. Marcapasos. ¿Ya? Y no, pues caramba. Está en media velocidad. Todos los demás valores yo los tengo que dividir para 2. Entonces, eso que vale 0,32 en realidad vale 0,16. Y el PR está en estado normal. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo. Miremos la onda P. Esa onda P aparenta medir 1, 2, 3, 4 cuadritos. ¿Sí? Vamos a ver una que se vea bien grande. Esa onda P. Ya, esta onda P aparenta medir 4 cuadritos. Ya, esto equivale a 0,16 segundos. ¿Y es normal o es patológico? Esto es patológico, que una onda P mida 0,16 segundos. Eso es patologísimo. Puchica, tiene una onda, una aurícula que poco y más llamemos se rompe. Ya, pero como está a media velocidad, yo recuerdo lo que me enseñó Kevin. La frecuencia la multiplico por 2, pero lo demás divido para 2. Entonces, en realidad no tiene 4 cuadritos, sino que tiene 2 cuadritos. Y su valor real es 0,8 segundos, y eso es ok. ¿Sí? ¿Ya?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Para regresar al tipo de calibración voltaje. En el voltaje es más sencillo, ¿ya? Porque no tengo que multiplicar y dividir, o sea, hacer dos cosas, sino aquí solamente hago una de las dos y se acabó. ¿Por qué? Cuando yo tengo un paciente obeso o alguna condición que haga que los voltajes del electro sean pequeñísimos, así tan chiquitito, así que no puedo yo contar cuánto es que mide o hasta dónde mide, yo puedo utilizar el doble estándar, doble voltaje. ¿Y con eso qué ocasiono? Ocasiono que esas ondas que estaban chiquitas ahora estén grandes, ¿ya? Ahora ya las puedo ver. Mira, aquí está la P, aquí está la R, aquí está el ST, aquí está la T. Ahora ya puedo verlas y con eso no me puedo equivocar en algunas alteraciones. Ya las puedo reconocer, pero hay que tener cuidado. Cuando está a doble voltaje, es decir, a 20 milímetros, los valores que están ahí no son reales. Los valores en voltaje están duplicados. Es decir, que si la onda P mide 2 cuadritos en voltaje, en la vida real solo mide un cuadrito. ¿Ya? En el doble voltaje, todos los valores se tienen que dividir para 2 para sacar el real. Les doy un ejemplo. ¿Ya? Con la P casi nunca hay problema. Con el problema es con la R, ¿ya? Porque hagamos en cuenta que la R aquí mida 40. Mida 40. Puchica. Ustedes van a decir, Kevin, eso es un crecimiento ventricular porque la R mide 40 milímetros. Ya. Pero papá, está en 20 de calibración. Eso también le pasó a un amigo que me mandó. Me dice, es más, estaba en 40. Ya les voy a mandar. No, ya mismo le mando. Estaba en 40 de milímetros. Que cuando yo lo vi, yo dije, puchica, oye, eso es una miocardiopatía. Eso de ley es una miocardiopatía hipertrófica. Y luego vi 40 milímetros. Hasta miércoles hay que dividir eso. Eso está aumentado, ¿ya? Porque pasa, chicos. ¿Ya? El voltaje de aquí tienen que dividirlo para 2. Es decir, si mide 40 milímetros esa onda R, en la vida real solo mide 20 milímetros. ¿Ya? Y ahora vámonos al opuesto. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía hipertensiva o alguna condición que haga que las ondas se vean muy grandes, muy grandes, que inclusive se salen del papel, ¿ya? O está una chocada con la otra, ¿ya? Porque son muy grandes. Entonces, eso también me puede llevar a error. Entonces, cuando yo tengo ese problema, lo que voy a utilizar es medio voltaje. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ahora sí se vean más pequeñas de lo normal. Pero hay que tener cuidado. Los valores que yo veo aquí en realidad no son los reales, sino que es la mitad. Si aquí mide 5 milímetros, en realidad mide 10 milímetros. ¿Ya? Para que ustedes vean que es cierto, el paciente es el mismo en los 3 electros. ¿Sí? No sé cómo borrar. No sé cómo borrar. Ya, pero es el mismo en los 3 electros. Si se dan cuenta, este es el estándar, este es el medio estándar y este es el doble estándar. ¿Ya? El voltaje es más fácil. Vamos a ver ejemplos. Aquí tengo un paciente que tenía un derrame pleural. ¿Ya? Entonces, la de arriba es el paciente con estándar. Es decir, tenía 25 milímetros por segundo y tenía 10 milímetros por milivoltio. ¿Ya? Entonces, yo podría decir, Kevin, yo sí veo, porque ya tengo más experiencia. Bacán. Si lo tienes, perfecto. Pero hay algunos compañeros que no se van a perder.
o van a poder equivocarse. Y está bien, es aceptable. Cuando tienen esas condiciones los pacientes, lo que podemos hacer es, antes de equivocarnos, intentar mandarle al doble voltaje. De esa manera, yo voy a poder ver las ondas un poquito más grandes. ¿Ya? Un poquito más grande. Pero cuidado, vayan a creer que van a ver tan grandes. No, pues si tiene 1 milímetro va a ser, aquí se va a duplicar a 2 milímetros, ¿ya? No es que van a pedir que te lo triplique, cuatriplique. Sí pueden, pero tienen que tener cuidado, ¿ya? Entonces, si aquí la onda P, miren cuánto mide esa onda S. Mide 5, mide 10, mide 15, mide 20, mide 25. En la vida real no mide 25, sino que mide 12.5. Miremos al real. ¿Cuánto mide? Mide 5, mide 10, mide 12.5. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Este es otro ejemplo. Tenemos un mismo paciente en donde la velocidad está bien, pero el voltaje lo he cambiado. ¿Para qué? Para traérselos a ustedes. ¿Ya? Esto de aquí que mide 5, mide 5, mide 9, mide 12, ¿sí? Esto que mide 12, en medio estándar, mide 6, ¿ya? Y aquí mide el doble. Mide 5, 10, 15, 20, 24. ¿Por qué? Porque está en doble estándar. Tienen que tener cuidado con las ondas P, sobre todo con las ondas P. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo veo esta onda P y digo, puchica, esa onda P mide 4 cuadritos? Mide 0.40 milivoltios. ¿Y hasta cuánto puede medir la onda P en vertical? La onda P solo puede medir hasta 0.25 milivoltios. Como esa mide 4 cuadritos hacia arriba, ese paciente tiene un crecimiento auricular derecho. Me pasó a mí, ¿ya? Entonces luego analizando, me di, puchica, nunca, siempre me olvido mirar el voltaje. Por eso lo pongo en inicio, que es lo primero que debemos hacer, porque me pasó. CAD, y en realidad lo que tiene es que está al doble voltaje. Entonces esto que mide 4 cuadritos, en realidad mide 2 cuadritos chiquitos, y mi paciente tiene de voltaje 0.20 milivoltios. ¿Y dónde está esa CAD? Se fue. Mi paciente está normal. ¿Ya? Veamos acá. Este es otra vez el electro. Más normal del mundo, pero aún así tiene calibración de voltajes diferentes. Tiene para estas tres, tiene 10 milímetros. Para estas tres, tiene 10 milímetros. Para estas tres, tiene 5 milímetros. Para estas tres, 5 milímetros. Entonces, este, siendo el electro más normal del mundo, tiene calibración diferente. ¿Ya? Hay que tener cuidado con aquello. ¿Ya? Vámonos con el último, con la última parte de la calibración. Si tienen alguna pregunta, es hora. Cada vez se va poniendo un poquito más complicado. Pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas, chicos? Bien. Pasemos a la calibración del filtro. ¿Ya? Los filtros sirven para tres cosas. La primera es para quitar interferencias. ¿Sí? Con eso disminuimos mucho las frecuencias, las interferencias, esas cositas que no nos dejan leer los electros. Segundo, nos sirven para quitar exageración al supra-ST, ¿ya? Porque hay veces que los pacientes tienen supra-ST y en realidad no tienen infartos, sino que es una exageración del propio electro. Y tercero, para buscar patologías, hallazgos raros que no salen en estado normal, como por ejemplo, hay una patología que se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho, en la cual hay que encontrar la onda epsilon
en el electrocardiograma. Y esa onda epsilon no se encuentra a menos que ustedes modifiquen el filtro. ¿Ya? Vamos. Los filtros tienen dos números. Tiene un número bajo y un número alto. Lo ideal es que el número bajo esté en 0.05 hercios y el número alto esté en 100 hercios. ¿Ya? El número bajo sirve de las tres cosas para una, de las que les dije. El número bajo sirve para quitar interferencia. No, perdón, me equivoqué. Me dio un lapsus brutus. Ay, nunca puedo borrar. ¿Por qué no puedo borrar? No sé. Alguien que me enseñe. Interferencia. No es. Ese es, sirve para, el 0.05 sirve para disminuir supra ST. ¿Ya? Disminuir la exageración del supra ST. En cambio, el 100 hercios o el número alto sirve para interferencias y para encontrar hallazgos que no se ven en el electro normal. ¿Ya? Por ejemplo, acá les doy un extracto. Este de aquí está en 0.50. ¿Ya? 0.50. Y este de acá, este de aquí, está en 0.05 hercios. ¿Qué pasó? Acá hay una exageración del supra CT, mientras que al cambiar el filtro vemos el supra CT real del paciente. ¿Ya? Entonces nos ayuda un montón. Ahora acá miremos. Lo mismo. El de acá tiene más de 0.05, mientras que este de aquí tiene 0.05 hercios. Se dan cuenta que la diferencia es bárbara, pero ahora, ambos tienen supra CT, por supuesto que tienen supra CT. No voy a ser tonto para decir que este no tiene supra CT. La diferencia es que hay algunos criterios en donde necesitas medir exactamente el ST elevado que tiene el paciente para definir alguna que otra cosa. Como por ejemplo, en los criterios de Garbosa, necesitas saber cuántos exactamente tienes de supra, ¿ya? Entonces, si tú tienes muy exagerado, lo ideal sería cambiarle el filtro a 0.05 y ahí te sale el real que tiene, el supra CT del paciente, ¿ya? Miremos acá en donde se le ha cambiado el número grande. No sé cómo borrar. Voy a dejar de compartir. Creo que han hecho alguna pregunta. Háblenme, sí, porque no puedo leer allá. Porque no puedo leer. Una vez que comparto, no puedo leer. ¿Sí? ¿Sigue grabando? ¿Sí o no, chicos? Sí. Ya, perfecto. Ya, es que es necesario que ustedes vean el ejemplo. El número chiquito es muy problemático. Muy problemático. En cambio, el grande no. El grande no. Ya, aquí está el número. Listo. Si se dan cuenta, el número grande está en 40, está en 100, está en 150. Mientras que el número pequeño está en 005, 005, 005. Perfecto. Si se dan cuenta que aunque el número pequeño está en la misma medida, los grandes están diferentes y el electro se ve exactamente igual. Se ve exactamente igual. Mientras no haya interferencias, mientras no hayan hallazgos que nosotros queremos verlo, el electro va a ser diferente. Entonces, no hay problema si está en 40, si está en 100, como está acá, no hay problema. El problemático es el chiquito. El chiquito es el problemático. ¿Ya?
Siempre tiene que estar en 0,05 hercios. ¿Ya? Pasemos acá. Otro ejemplo. Acá tenemos que el número grande está en 150 hercios. Eso ya le dije que no importa. En cambio, el pequeño está en 0,05 y en 0,50. ¿Se dan cuenta la excesiva cantidad de elevación de segmento ST que tiene? ¿Sí? Es mucho eso. Entonces, hay que cambiar. ¿Qué cambiar? Le bajamos siquiera unos 5 centímetros, perdón, 5 milímetros a la elevación de segmento ST. Vámonos al lado derecho. ¿Qué pasa? Sí. Algo pasó. No, salió bien ya. Entonces acá, si se dan cuenta, en este paciente sucedió algo muy chévere. Se le puso 0,05 y 0,50. Al cambiarle de 0,50, que era el que estaba, a ponerle al correcto, a 0,05, no modificó mucho. ¿Que modifica algo? Sí, no modifica tanto. Eso puede pasar, no hay problema, no hay problema. Pero tú no puedes ponerte a medir el Super CT si está en 0,50, porque es casi segurísimo que está exagerado, ¿ya? Tú puedes medir en 0,05 y estás seguro de que lo que mide ese Super CT es el real, ¿ok? ¿Ya? Vamos con las interferencias. Las interferencias, entonces cuando veamos interferencias podemos hacer algunas cosas. Algunas de esas es cambiar el número grande. ¿Ya? Podemos hacerlo mucho más grande, ponerlo a 150, ¿ya? Ponerlo a 200. Pero las interferencias a veces mejoran reconociendo qué tipo de interferencia es. Hay algunos tipos. Vamos a enseñarle dos. El de aquí, el primerito, es de corriente alterna, ¿ya? Y el segundo es de temblor. ¿Cómo yo sé que es de corriente alterna? Porque las interferencias de corriente alterna se ponen encima de todas las ondas, pero yo reconozco qué ondas es, ¿ya? Yo las reconozco. Por ejemplo, aquí yo sé cuál es la onda P, cuál es el complejo QRS, cuál es la onda T, ¿ya? Yo las reconozco. Yo sé que aquí hay un latido, 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 ¿ya? Mientras que el de temblor, no. El de temblor, puchica, se me hace difícil a mí reconocer cuándo es, cuándo acaba, cuándo inicia una onda. Además, que las de los temblores no tienen una línea. En cambio, la de la corriente alterna sí sigue en la línea. Ya quiero que me entiendan esa explicación. Como acá abajo tengo un electro en donde hay interferencias y ustedes ya pueden decirme de qué tipo. ¿Sí las reconocen las interferencias? ¿Sí reconocen la interferencia de la que les estoy hablando? Corriente alterna. Es de corriente alterna. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene esas como espinitas sobre las ondas. Pero yo puedo reconocer que esta es una P. Yo puedo reconocer que este es un complejo QRS. Yo puedo reconocer que aquí está el ST. Y yo puedo reconocer que aquí está la T. Entonces, eso es de corriente alterna. ¿Cómo mejoro? Cambiando el filtro, pero a veces lo más fácil es sacando lo metálico, cambiando si estoy encima de algo, de un tomacorriente, si estoy encima de un switch, algo de cosas de corriente alterna, te va a generar ese tipo de alteraciones, ¿ok? Listo, acabamos con la calibración. ¿Ya? Si no tienen alguna pregunta, vamos a pasar ahora a las peculiaridades de las ondas en el electrocardiograma. Yo tengo que yo debo reconocer exactamente cómo son las ondas o cómo pueden variar en un electro normal. Y por eso que yo les he titulado, como en el capítulo de mi libro, peculiaridades. Porque son peculiaridades, no siempre están, pero deben ustedes conocer. Vamos a conocer cómo es la P, cómo es el complejo QRS y cómo es la T. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a poner otro color. La onda P debe ser positiva siempre.
¿En qué derivaciones? En la derivación de 1, de 2 a VF. Siempre en esas tres. Siempre en esas tres. Y debe ser negativa. ¿En dónde? En la derivación a VR. ¿Ya? Hablando de las derivaciones de las extremidades. Debe ser o puede ser positiva, negativa, isobifásica en las derivaciones D3 y AVL. ¿Ok? Aquí lo voy a poner así para diferenciar. Puede ser en D3 y AVL. ¿Qué pasa con el complejo QRS? El complejo QRS generalmente sigue a la P. Entonces yo puedo decir que el complejo QRS también puede ser positivo, debe ser positivo en la derivación V1, D1, D2 y AVF. Y es negativa en las derivaciones AVR y puede ser positivo, negativo o positivo y negativo en las derivaciones D3 y AVL. ¿Ok? La T, ¿qué pasa? La T también va a ser exactamente lo mismo. Puede ser positivo en D1, D2 y AVR, AVF, negativo en AVR y lo que le dé la gana en la derivación de 3 y AVL. ¿Ya? Porque estas son las derivaciones de las secciones. Es en donde puede tomar como quiera. Vamos con las derivaciones precordiales. De ahorita nace algo que se llama concordancia de las ondas. El PQRS casi siempre son iguales en la derivación en donde estén, excepto la derivación V1. Excepto V1. ¿Por qué? Porque en V1 la P puede y la onda T y el QRS pueden ser diferentes como les dé la gana. Uno estar positivo, el otro estar negativo, ¿sí? O el otro estar isobifásico, como quiera. V1 es la más preciosa de todas porque puede tener todas al mismo tiempo, ¿ya? Mientras que las otras no. En las otras, PQRST debe ser siempre la misma polaridad. Siempre la misma polaridad. Recuerden, polaridad. Cambio acá en B1, yo tengo que el complejo QRS es negativo. En D2 es predominantemente negativo también. Mientras que en V3 es isobifásico al igual que en V4. Son isobifásicos. En B5 y B6 el QRS siempre debe ser positivo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la P y qué pasa con el complejo QRS? Van a tener siempre la misma polaridad. Polaridad. ¿Ya? La P, QRST. La sección es la B1, en donde yo puedo tener la T negativa, la T positiva y el QRS negativo. Y la P ni siquiera existir. ¿Ya? B1, aquí le voy a poner una flechita, B1 puede tener diferente polaridad. ¿Ya? Mientras que en las otras siempre PQRST debe tener la misma polaridad. En estado normal, estamos analizando lo que sucede en estado normal. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a empezar con lo bueno. Aquí me equivoqué de quitar esto. La idea era que ustedes no lo vieran antes de tiempo. ¿Ya? Esta de aquí vamos a comenzar a estudiar la mal colocación de cables. ¿Sí? Y para eso ustedes debían decirme que en la derivación de 1 está mal con la derivación OVL. ¿Por qué? Y la derivación OVR están cambiadas. Porque se supone que la polaridad de las ondas en D1 y OVL, sobre todo en D1, es positiva. Y en AVR la polaridad es negativa. Y están viceversa. Aquí está todo negativo y aquí está todo positivo. ¿Ya? Entonces, eso está mal. ¿Cómo sé yo que son mal colocación de cables?
Vamos a estudiar. Este de aquí es el más frecuente. Y les enseño una anécdota. En el curso pasado, no me va a dejar mentir Dalila ni Yoshi, que en el curso pasado enseñé esto y la gente me decía, ¿y por qué perdemos el tiempo aprendiendo esto? Y al día siguiente me llegó un ex estudiante, me mandó un electro y ese electro estaba mal colocado los cables. Y yo le dije, oye, reclama a quien le haya hecho el electro porque está mal colocado los cables. Y me dice, ya voy a ver. Y efectivamente, estaba mal colocados los cables. Y yo lo supe, ¿por qué? Porque aprendí a reconocerlo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender a reconocer las alteraciones de mal colocación de cables. De todas, gracias a Dios, la más frecuente es esta. Para saber que los cables están mal colocados, yo debo saber cómo se colocan los cables, ¿no? Entonces, los electrodos se van a colocar de esta manera. En el brazo derecho voy a colocar la derivación AVR. En el brazo izquierdo voy a colocar la derivación AVL. En la pierna izquierda voy a colocar la derivación AVF. Y en la pierna derecha voy a colocar el neutro, ¿sí? El de tierra. ¿Ya? No pasa nada. En las derivaciones precordiales voy a colocar B1 y B2 siempre en el cuarto espacio intercostal. El lado derecho para external va a ser B1 y el lado para external izquierdo va a ser B2. Luego de ahí voy a irme a la derivación B4, que está al quinto espacio intercostal en la línea hemiclavicular. De ahí me voy a colocar B5, que está en el quinto espacio intercostal, pero está en la línea axilar anterior. Y luego me voy a ir a V6, que está en el mismo quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media. Luego regreso a colocar V3. Eso pueden hacerlo inclusive después de B4, ya pueden colocar B3. Pero la idea es colocar B4, B5 y B6 y luego en la mitad, entre B2 y B4, colocar B3. ¿Ya? Estas son las derivaciones más importantes porque estas de aquí son las que me dicen las enfermedades del corazón. Son las precordiales. Así se colocan. Mientras que las derivaciones en los miembros son las que pueden fallar un poco. Pero estas aquí necesitamos para sacar el eje, quizás también para la frecuencia, la posición. Entonces nos sirven de algo. ¿Qué es lo que deben saber? Es que las que colocan, lo que colocan, ¿sí? Va a ser solamente las derivaciones unipolares, es decir, todas las precordiales son unipolares y la AVR, AVL, AVF son unipolares. Entonces, ¿dónde están las bipolares que comentábamos? D1, D2 y D3 van a salir de la suma o promedio de ellas. D1 va a salir ¿de dónde? De la sumatoria de AVL y AVR. Pero siempre la polaridad va a ser el brazo izquierdo. Siempre. Entre brazos va a ser el brazo izquierdo. Y entre brazo y pierna va a ser siempre la pierna. La pierna siempre en electrofisiología es polaridad positiva. Recuérdenlo eso. Y el brazo izquierdo siempre es positivo. Pero si yo tengo que comparar algo entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda predomina. ¿Ya? Es otro principio. D2, ¿cómo se forma? D2 se forma de AVR con AVF, pero siempre la polaridad pierna, siempre la pierna. D2. Y D3 se forma de AVL con AVF, con polaridad AVF. ¿Ya? Este es el círculo, o este es como se llama el triángulo del falso padre de la electrocardiología, de Beethoven, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a dibujarlo de una manera mejor. Vamos a colocar, aquí está la derivación AVL, aquí está la derivación AVF, y acá está la derivación, perdón, me equivoqué, AVR, AVL, AVF, y vamos a dibujar el triangulito. ¿Ya? ¿El corazón dónde está? Según Beethoven está cerca de la base del triángulo.
con dirección así, hacia la izquierda y hacia abajo. Así es el corazón. Entonces ustedes siempre van a tener que analizar todas las cosas dependiendo de este triángulo. Es la base. Es la primera página del libro, de un libro de electrocardiografía. ¿Ya? Y de 1 va a estar siempre acá. De 1, de 2, de 3. ¿Ya? Entonces este dibujo lo vamos a ver siempre para poder analizar la mala colocación de cables. ¿Ya? Pero la idea es que esté en nuestra cabecita. Al principio lo dibujamos, pero luego esté en nuestra cabecita. Entonces, analicemos. Yo tengo aquí un error, el más frecuente de todos, más frecuente, gracias a Dios, es que yo me equivoque. Y me pasó a mí inclusive hace 2 meses atrás. No, el mes pasado me pasó. Sí, yo me equivoqué por estar conversando con el paciente, coloqué mal los cables. El brazo derecho con el brazo izquierdo. Me equivoqué, así, me equivoqué. Estaba conversando con el señor para que se relaje y todo lo demás. Y de repente hago el electro y veo mal estas cosas. Y yo digo, no, están mal los cables. Me voy a verlo y dicho y hecho. Efectivamente, me había equivocado y me había puesto el brazo derecho y el brazo izquierdo. Entonces, ¿cómo es? Si yo cambio el brazo derecho y el brazo izquierdo, yo voy a colocar, acá voy a colocar AVR y acá voy a poner AVL. Brazo derecho con brazo izquierdo. Mientras que la pierna va a quedar igualita. ¿Sí? Entonces, dibujo el triángulo del falso padre de la electrocardiografía y yo voy a tener así. El corazón lo dibujo en medio. Al principio es lento, pero ya luego es facilito. Ya. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa cuando yo cambio por equivocación los cables. Siempre ustedes deben aprenderse algo. Las piernas van a ser positivo, y eso ustedes lo saben. Las piernas siempre. Y el corazón va a estar en la base, siempre cerca de la base del triángulo. Entonces analicemos. ¿Cómo va a ser de 1? ¿Cómo va a ser de 2, de 3, AVR, AVL y AVF? AVR, ¿cómo está viendo la punta del corazón? AVR es esta. AVR lo está viendo acercarse. Muy bien, lo está viendo acercarse. Por eso va a ser positivo. ¿Ya? ¿Cómo está AVL? AVL está acá atrás. Lo ve alejarse de ella. Por tanto, va a ser negativo. ¿Cómo va a ser AVF? AVF lo ve acercándose. Por tanto, lo ve positivo. Ya tenemos analizado las derivaciones unipolares de los estándares. Ahora vamos a ver las bipolares. Solamente eso necesitamos para ver la mala colocación de campos. De 1, de 2 y de 3. Analicemos de 1. De 1, ¿cuál era la polaridad de D1? D1 se forma de... Perdón, D1 se forma de AVL con AVR, siempre la polaridad en AVL. Entonces veamos. ¿Cómo está viendo AVL? A la punta del corazón, alejarse, de 1 va a estar negativo. ¿Ya? Vamos a ver de 2. De 2 es la combinación entre, perdón, de 2. Acá me equivoqué, no sé por el doctor. OVR, OVL, OVF. No sé qué pasa con el borrador. Ya. Positivo. Negativo, positivo. Ahora veamos. Pucha. Ya. Justo me están mandando ahorita una alumna me dice, este es el electro de mi mamá. Estoy en clase, ya te explico, ¿ya? D1, ya saben que D1 se forma ¿de qué? Se forma de AVL con AVR. Pero con la polaridad en AVL, ¿y cómo lo ve AVL en la punta del corazón? Alejarse, por eso es negativo. D2, ¿cómo se forma D2? Con AVR y AVF, es decir, acá. Siempre con la polaridad en AVF.
¿Cómo lo ve AVF? La punta del corazón, acercarse a ella, por eso es positivo. Mientras que D3 se forma de AVL con AVF, siempre la polaridad en AVF. ¿Cómo ve AVF la punta del corazón? Positivo. Entonces, cuando yo tengo una mala colocación de cables y el error es solamente de los brazos derechos con el brazo izquierdo, yo voy a tener negatividad en las derivaciones de 1 y AVL y voy a tener positividad en la derivación AVR, lo que no sucedía en estado normal. ¿Ya? Entonces acá tenemos un electrocardiograma. ¿Ya? Este es un paciente que se le hizo el electro y se lo hizo mal. ¿Ya? Se colocó mal el derecho y el izquierdo. Y entonces, ¿qué vemos ahí? Lo que aprendimos. De 1 y AVL negativo y AVR positivo. Ahora, de aquí nace algo que yo he aprendido, o sea, yo he detectado en los electros que he visto. Cuando hay problemas de mala colocación de cable, la polaridad es en las tres cosas, onda P, QRS y T. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, una alteración, una arritmia, como puede ser un ritmo auricular bajo, en donde la onda P es negativa, pero la P es negativa, el QRS es positivo y la T es positiva. Entonces, cuando son problemas de mal colocación de cables, yo voy a ver la polaridad cambiada en las tres cosas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. De todas maneras, siempre queda la grabación para que la puedan volver. Entonces, analicemos ahora nuevamente cuando tengo el problema con la pierna derecha y la pierna izquierda. Es decir, AVL está bien colocado, AVR está bien colocado, pero yo me he equivocado en poner acá la N del neutro y acá AVF. Entonces, este es el más bacán de todo, porque casi no me altera nada. ¿Por qué? Analicemos. Dibujamos nuevamente el triángulo del falso padre y ponemos aquí el corazón cerca de la base con la cara para acá. Entonces, analicemos. Veamos. AVR, ¿cómo está? AVR está acá, lo veo. Chicos, se fue el internet por un segundo. Se fue el internet por un segundo. Sí, me quedé aquí. Ya. Entonces, dibujamos el corazón. AVL, AVR, AVF, neutro. ¿Ya? Entonces veamos. AVR, ¿cómo está? Lo ve alejarse, negativo. AVL, ¿cómo está? Lo ve acercarse, positivo. AVF, ¿cómo está? Recuerden que las piernas siempre es positivo. Listo. D1, ¿cómo está D1? D1 está acá arriba, con la polaridad siempre en AVL. ¿Cómo lo ve AVL? Positivo. D2, ¿dónde está D2? D2 está acá, entre AVR y AVF. La polaridad siempre en AVF. ¿Y cómo ve AVF en la punta del corazón? Acercarse a ella. D3, ¿cómo está? D3 es acá. Siempre la polaridad en AVF. ¿Cómo ve AVF? Positivo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con cambio en la pierna derecha y la pierna izquierda, no hay ningún cambio. Este es uno de los más difíciles, podría decir yo, el más difícil de detectar, porque como no cambia nada, ya, no cambia nada, ni te das cuenta, ¿ya? Entonces, miremos el electro de un paciente en el que se le colocó cambiada la pierna derecha con la pierna izquierda. ¿Qué pasó? No hay nada. Positivo, 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 por ahí, y negativo, ¿ya? Está igual que todo lo demás. Recuerden que yo les dije que
AVL podría ser, ¿cómo se llama? Positivo, negativo y soy bifásico. Ya, igual que un paciente normal. Entonces, este de aquí podríamos decir, si nos ponemos un electro normal y un electro cambiada la pierna derecha y la pierna izquierda, si le dicen a los dos normal, pues yo le pongo excelente. ¿Por qué? Porque no lo sabrían a menos que le hicieran ustedes mismos los cables y le cambiaran y se dieran cuenta. ¿Ya? Vamos ahora al siguiente. Vamos a ver otro. ¿Qué pasa si yo cambio el brazo derecho con la pierna derecha? Es decir, el cambio es ipsilateral. Me he confundido totalmente las dos extremidades. Entonces, AVL si la puse bien, ¿ya? Sí puse AVF bien, pero lo que he cambiado es, acá le he puesto el neutro y acá le he puesto el AVR, ¿ya? ¿Que va a cambiar algo? Por supuesto que va a cambiar. El cambio es muy grande, ¿ya? No es muy grande, pero ustedes lo van a reconocer enseguidita. Dibujamos el triángulo nuevamente, ¿ya? ¿Dónde está el corazón? Recuerden que siempre está cercana a la punta, cercana a la base, ¿ya? Entonces analicemos. ¿Cómo está de 1? ¿Cómo está de 2? ¿Cómo está de 3? ¿Cómo está AVR? ¿Cómo está AVL? ¿Cómo está AVF? Miremos. AVL, ¿cómo está? AVL lo ve. Lo ve alejarse. Lo ve alejarse. Está muy lejos. No está cerca. AVL lo ve alejarse. AVR, ¿cómo lo ve? Las piernas siempre lo ven positivo. Entonces AVR es positivo. AVF también lo ve positivo. Vamos a ver D1. D1 que se forma de AVL y AVR es este. Con la polaridad acá. ¿Sí? Negativo. AVR de 2. ¿Cómo se forma de 2? Con AVR con AVF. Acá tenemos. La polaridad, ¿en dónde es? En AVF. ¿Cómo ve AVF la punta del corazón? Positivo. ¿Ya? De 3, ¿cómo se forma de 3? Con AVL y AVF. Tenemos aquí. ¿Cómo está? Polaridad en AVF lo ve positivo. Entonces, ¿cómo va a ser? Cuando cambio el derecho con la pierna derecha, voy a tener negatividad en D1 y AVL. Creo que sí, ese era el siguiente electro. Cuando yo cuando cambio los electrodos de un paciente ipsilateral, yo voy a tener D1 negativo, AVL negativo, AVR positivo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero ahora, ¿qué voy a tener yo? D2 chiquitito, chiquititísimo. Este de aquí podría ser claramente un cambio de brazo derecho con brazo izquierdo, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. Podría ser claramente, ¿ya? Podría ser claramente D1 negativo, AVL negativo y AVR positivo, claro. Pero ¿qué es lo que lo hace especial cuando cambio ipsilateral el lado derecho? Que de 2 se vuelve chiquitito. ¿Y cuál es la explicación de que se hace chiquitito? En el triángulo real, yo tengo así. Acá arriba está AVR y acá abajo está AVF. Entonces, D2 es todo esto. ¿Ya? Pero si yo cambio la pierna derecha con el brazo derecho, yo voy a colocar acá abajo AVR. Y D2 ya no va a ser tan grande como esto, sino que D2 se va a hacer chiquito.
porque está muy cerca de AVF. Por lo tanto, yo voy a tener, va a aparentar ser brazo derecho, brazo izquierdo, pero de 2 va a ser minúsculo. ¿Ya? Entonces, veamos en el electro anterior. Los electros anteriores, puchica, no sé cómo borrar. En los electros en donde cambié los brazos derecho y brazo izquierdo. Tenemos negativo, negativo, positivo. ¿Y cómo está de 2? Está bien, está muy bien. Eso lo hace ser solo de brazo derecho y brazo izquierdo. ¿Ya? Vamos, ya casi acabamos con la mala colocación de cables. Yo tengo ahora brazo izquierdo con pierna derecha. ¿Ya? Veamos. Yo coloco, dice brazo izquierdo con pierna derecha. Brazo izquierdo con pierna derecha. ¿Dónde está el brazo izquierdo? Brazo izquierdo es este con pierna derecha. Ya, entonces yo voy a hacer un cambio cruzado. Voy a colocar bien AVR. Voy a colocar bien AVF, pero voy a cambiar. Aquí voy a colocar AVL y aquí voy a colocar el neutro. ¿Sí? Eso quiere decir brazo izquierdo, pierna derecha. Es un cambio cruzado. Dibujamos el triángulo de Itobe. ¿Ya? Colocamos el corazón en cerca de la base y dibujamos la punta. Y decimos, ¿cómo está AVR? AVR lo ve alejarse, es negativo. AVF, ¿cómo está? Positivo. ¿Cómo está AVL? Que está acá abajo, positivo. ¿Sí? Listo, muy bien. Por ahí está aparentemente igual que la normalidad. Vamos a ver de 1, de 2 y de 3. De 1, ¿cómo se forma de 1? Con AVL y AVR. Este es de 1. La polaridad de 1 está en AVL. Entonces miremos. De 1, AVL lo ve positivo. De 2, ¿cómo es de 2? AVR con AVF. Miremos. ¿Sí? La polaridad de 2 está en AVF. ¿Cómo ve AVF el corazón? Acercarse a ella. Entonces está positivo. Ahora miremos derivación de 3. De 3 se forma de AVL con AVF. ¿Ya? ¿Dónde está la polaridad de 3? AVF. ¿Cómo ve la punta del corazón? Positivo. Entonces, miremos ahora un paciente con esos cambios en el electro. Positivo, 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 negativo. ¿Ya? Positivo, 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 negativo. ¿Qué puedo decir yo? Que es similar a un paciente con el corazón normal, ¿cierto? Con los cables normales, ¿ya? Quiero que vayan aprendiendo esos tics que les estoy dando yo. ¿Se acuerdan que le di? Cuando cambio ITSI lateral derecho, es como si tuviera brazo derecho con brazo izquierdo, pero de 2 pequeños. En cambio, de acá es como si tuviera normal, pero ahora hay una diferencia. ¿Qué creen ustedes? De 3, ¿qué creen que pasaría con esa derivación de 3? Al yo poner AVL y AVF muy cerquita. ¿Cómo cree que la verían? ¿Cómo cree que la van a ver? ¿Cómo cree que la van a ver? Se vería pequeño. Perfecto. Pequeña. Entonces, cuando yo veo un electro aparentemente normal, pero la derivación de 3 está chiquita, están mal colocados los cables. ¿Ya? ¿Qué problema te ocasiona? Nada. Entonces, los que no saben o los que no han tenido la oportunidad de aprender esta parte, si ven esto, dice, está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque de 3 es la derivación de las excepciones. En D3 puede pasar de todo. Puede ser grande, puede ser chiquito,
Pero si leen y analizan más, se van a dar cuenta que están mal colocados los cables. ¿Ya? ¿Que pase problema? No, porque sigue siendo todo como un paciente normal. ¿Ya? Miremos. ¿Qué pasa si ahora el cambio es ipsilateral izquierdo? Ipsilateral izquierdo. Yo pongo acá AVF, acá pongo AVL, acá pongo el neutro y acá AVR. Se están dando cuenta que todo es análisis, todo es vectografía. Entonces, analicemos aquí el corazón, el triángulo, el corazón. Me da risa decirle falso padre del electro. Es que sí, le robó el crédito, pero bueno. Ahí estamos ahí. Analicemos. AVF, AVL y AVR. ¿Cómo está AVR? AVR está negativo. Lo ve alejarse, la punta. AVL, ¿cómo lo ve? Lo ve positivo. AVF, ¿cómo lo ve? Lo ve positivo. ¿Sí? Lo ve positivo. Está cerquita del corazón. De 1, de 2 y 3. De 1, ¿cómo se forma? De 1 se forma de aquí. Entre L y R. Con polaridad en L. ¿Cómo lo ve L el corazón? Positivo. De 2. ¿Cómo se forma de 2? Entre AVR y AVF. Con la polaridad en AVF. Positivo. De 3. ¿Cómo lo ve? Lo ve de 3. Sí, de 3. Lo ve positivo porque la polaridad es F y F está cerca, por tanto lo ve positivo, ¿ya? Aquí hay algo muy peculiar que va a pasar y se los voy a enseñar. Le voy a enseñar el electro. ¿Se acuerdan que estaba todo normal? Positivo, 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 negativo y de 3 era positivo, ¿ya? Cuando yo cambio los cables, nosotros no sabemos por qué, pero cuando cambio ipsilateralmente izquierdo ocurre algo que se llama fenómeno de imagen en espejo, en la derivación de 3. Porque E3 debería ser positivo, pero si nosotros cambiamos los electrodos, ipsilateral izquierdo, siempre nos va a salir negativo T3, ¿ya? Y esta es la más difícil de detectar. No una de las más difíciles, es la más difícil. ¿Por qué? Porque yo les dije que D3 puede ser positivo, puede ser negativa. Entonces, mientras D1 esté positiva, D2 esté positiva, AVF esté positiva y AVR esté negativa, lo que sucede con estas dos derivaciones nos da mucho cuidado. No nos importa mucho. Ya, pero a partir de hoy, ¿para qué les va a servir? Para detectar, pues, si hay alguna mala colocación de cables. ¿Ya? Vámonos con otra mala colocación de cables importantísima. Precordiales altas. Estas precordiales altas tienen que tener cuidado. ¿Por qué? A veces la cometemos por error o a veces las hacemos a propósito. La cometemos por error porque no contamos bien los espacios intercostales, sobre todo con B1 y B2. A eso se denomina mal colocación de cables precordiales altos. O a veces lo hacemos a propósito, ¿para qué? Para desenmascarar el patrón de Brugada. El síndrome de Brugada. Por ejemplo, si usted sospecha, chuzo, eso parece un bloqueo de rama derecha, con su preset, será Brugada. Ya, suban del cuarto espacio intercostal al segundo espacio intercostal y ahí se va a ver mucho más el patrón de Brugada. Si cambia, ahí se hace el patrón de Brugada, era un Brugada. Si no se cambia, era simplemente un bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Eso lo veremos más adelante en canalopatías. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco por acá ribota B1 y por acá ribota B2? Sobre todo en el segundo o tercer espacio intercostal.
¿Las precordiales van a cambiar? No, no van a cambiar. No van a cambiar, ¿por qué? Porque las precordiales no tienen nada que ver con las derivaciones estándar. Entonces el problema va a ser con B1 y B2. Van a dar dos cosas que ustedes deben conocerlo. La primera, te va a dar un patrón de R, S, R'. ¿Ya? S, R'. Es decir, un aparente bloqueo de rama derecha. De rama. Muy bien, bloqueo de rama derecha. Pero ahora, el bloqueo de rama derecha se caracteriza por tener RSR', pero siempre se acompaña de onda P, negativo. de onda P positiva en la derivación V2. ¿Ya? Cuando ustedes descubran un bloqueo de rama derecha, ya más adelante veremos los criterios. RR' en B1, B2, onda desempastada, ya. Bien, pero uno de ellos también va a ser la onda P positiva en V2. Si esa onda P es negativa, como la de aquí, es negativa en B2, anda a cambiarle los cables y colócaselos bien. ¿Ya? Colócaselos bien. ¿Ya? ¿Estamos claros? Si yo tengo aparente bloqueo de rama derecha más onda P negativa en la derivación V2, que se acompaña en V1 también de ley, ¿ya? De ley, en V1 y V2, yo lo que tengo es una mala colocación de cables, ¿ya? ¿Sí? Creo que eso es impresionante. Bueno, a mí me parece todo impresionante en esta parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Que vamos a ver la última diapositiva. Sí, la última diapositiva del día. Y es dextrocardia. ¿Ya? La dextrocardia no es una mala colocación de cables, sino una mala colocación del corazón, por decirlo así de manera muy risueña, ¿ya? En la que el corazón, en vez de estar con la punta mirada para acá, se la coloca, Diosito, la embriología, lo colocó de nuevo. No sé qué pasa. Tengo problemas con el borrador. No me sirve. El corazón, no sé cómo borrar. El corazón, Diosito lo colocó para acá. Entonces, analicemos. Analicemos. Yo tengo acá la derivación AVL, tengo la derivación AVR y tengo la derivación AVF. Entonces, miremos. ¿Cómo va a ser AVL? AVL lo va a ver oponerse. Por tanto, va a ser negativo en AVL. ¿Cómo va a ser AVR? AVR lo ve oponerse. Por tanto, va a ser, pero lo ve acercándose, por tanto, es positivo. ¿Ya? ¿Cómo va a ser AVF? AVF también lo ve acercarse, lo ve alejarse. Positivo, AVL negativo y AVF negativo. ¿Cómo va a ser D1? D1 que está formado por AVL y AV y AVR. Ya, aquí está. Con la polaridad en AVL. Entonces, AVL, ¿cómo lo ve la punta del corazón? Negativo. Aquí tenemos negativo. Vamos a analizar D2. D2 es de AVR con AVF. Está acá. Siempre la polaridad en AVF. AVF, ¿cómo lo ve? Lo ve alejarse. Por tanto, es negativo. ¿Ya? Y D3. D3 es AVL con AVF. Está por acá. Como ve, lo ve alejarse. Entonces, cuando ustedes vean esto, vean prácticamente todo negativo, excepto AVR, ustedes van a poder decir que el paciente tiene dextrocardia.
¿Ya? ¿Y qué otro criterio te ayuda un montón? Hubiera sido más fácil verlo en la anterior, pero es que ya no sé cómo borrar. Y ya se quedó ese corazón ahí dibujado. Y no sé cómo. ¿Será? No me vale, no me vale. Bueno, el otro criterio es ver las precordiales. Se supone que si el corazón está ahí, y yo tengo acá B1, B2, perdón, tengo B3, B4, B5, B6. Mientras más se vaya acercando a la punta del corazón, las derivaciones van a ir aumentando de tamaño, ¿ya? Pero si yo tengo el corazón por acá, mientras más se vaya acercando a B3, B4, B5 y B6, las derivaciones van a ir disminuyendo en voltaje. ¿Qué es lo que sucede acá? Mientras más voy acercándome, mientras más me voy acercando a B4, B5, los voltajes van a ir disminuyendo. ¿Sí? Entonces, dextrocardia es ver casi todo negativo en las derivaciones de los miembros y positivo a VR. ¿Ya? Y disminución paulatina del voltaje en las derivaciones precordiales. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, ok. ¿Ya? Excelente. Entonces, mañana vamos a ver, hoy ya hemos visto el punto número 1 y el punto número 2. Mañana vamos a ver el punto número 3 y punto número 4. ¿Ya? Probablemente también el 5. Y ahí vamos avanzando hasta llegar al punto 10. Pero a medida que vamos avanzando, vamos a ir profundizando. ¿Ya? ¿Listo entonces, muchachos? Creo que hay una pregunta. Los cables cambiados ipsilaterales izquierdo no caché bien. Vamos a ver. Déjame ver si puedo volver a compartir pantalla. Su video está en pausa. Ojalá que no me pase como ayer, volver a... Seguro que está grabando. No sé, siento que no. Vamos acá. Parece que... Aquí. Ya. Ya. Lo que pasa es que según el análisis, Álvaro, no sé si qué es lo que te confunde, pero según el análisis debe ser igualito que un paciente normal. Igualito que un paciente normal. Sí, no pasa nada. Ya. Pero no sabemos por qué, pero cuando se cambia ipsilateral izquierdo, siempre D3 se vuelve negativo, por algo que se conoce con el nombre de fenómeno de imagen en espejo. Así como cuando tenemos el infarto de miocardio, los supra CT y las imágenes en espejo que son infra CT, así, aquí aparece. Debería aparecer ondas positivas, pero de la nada siempre se vuelve negativo, solito, siempre negativo, ¿ya? De la nada. Entonces, este de aquí es el más difícil, es el más difícil. Si tú lees la literatura de vectografía, electrocardiografía o electrofisio, te van a decir que este es el más difícil, porque tú le permites a D3 todo. Como mira que todo está bien, positivo, 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 negativo, y acá D3. D3 tú le permites que sea positivo, que sea isobifásico, que sea negativo. Entonces, mientras las demás estén bien, a ti no te preocupa cómo esté D3. Por este de aquí, nadie lo diagnostica. Solamente el que lo hace. Nadie lo diagnostica. ¿Ya? Kevin, ¿Alguna pregunta? ese no se puede confundir con eje desviado a la izquierda? Con eje desviado a la izquierda, ¿cómo está? Ya, sí, pero por eso te digo, si el paciente no tiene ninguna patología,
si no tiene ninguna patología, ¿ya? Si no tiene ninguna patología. Porque si el paciente tiene un eje desviado a la izquierda, este de aquí no. ¿Sabes que este no? ¿Sabes cuál se puede confundir? Ya te voy a enseñar. Este de aquí no tanto. Déjame ver. ¿Cuál sí se puede confundir con el eje desviado a la izquierda? Este de aquí. Este de aquí. ¿Cuáles se pueden confundir con el eje desviado a la izquierda? El cambio de ¿cómo se llama? De brazo derecho con brazo izquierdo. El cambio ipsilateral, ¿ya? Y cualquier patología que te provoque un eje a la izquierda, ¿sí? Entra en los diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando tú tengas un eje a la izquierda, por algo, escúchame Ángel, por algo tú vas en orden. Calibración, frecuencia, ahí debería ir en medio, ver mala colocación de cables, y luego vas al eje, ¿ya? Pero tú te vas al eje, entonces, si tomas ese camino no hay problema. Pero cuando tú tengas eje desviado a la izquierda, si tú lees las causas, te van a decir mala colocación de cables. Mala colocación de cables. ¿Sí? Dale, ¿Sí? dale, gracias. ¿O sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Listo. Listo, muchachones. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos mañana. Voy a tratar de que el taller esté mañana en la mañana para que lo puedan realizar. El primer taller, vamos a tener unos cuantos para que las cosas vayan puliéndose mejor, ¿ya? Éxito, muchachos.